Buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio para nosotros podernos comunicar por este medio que son de las videocámaras. Y estamos llenos de gozo en este momento difícil en el cual estamos viviendo, cada uno de nosotros. Y en este día tan especial, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos felices y contentos, queridos hermanos, porque la base de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y les quiero leer la lectura en esta mañana de la palabra de Dios, antes de escuchar el mensaje a través de nuestro pastor. Y está en San Lucas, en el capítulo 24, versículos del 1 al 12. Y dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron, removía la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. El Señor bendiga su palabra en esta mañana, queridos hermanos. Hermanas y hermanos, muy buenos días a todos esta mañana. Estamos en este día para una celebración muy especial, en la cual es la celebración de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo de los dioses que ofrece este mundo, vemos a tantos dioses, podemos mencionar uno de ellos como Buda, Mahoma y tantos otros más, en que han muerto, pero jamás han resucitado. Nosotros esta mañana vamos a celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no habría evangelio, sería en vano nuestra fe. Nuestra fe descansa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace la diferencia entre muchas religiones a la religión verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, que Él murió y hoy vive y reina a la diestra de nuestro Dios Padre. Así que vamos, los invito a que celebremos juntos esta mañana con estas alabanzas que
estaremos entonando con nuestros hermanos acá. Vamos a celebrar a Cristo porque Él vive. Me deleito en adorar.
apóstoles callaron, pues Jesús les iba a hablar. Dijo adiós al despedirse y se tuvo que marchar. No quería verles tristes porque iba a regresar. Jesús volvió para estar siempre con nosotros. No nos dejó, iba a estar siempre con nosotros. Resucitó. Todos juntos la visita de Jesús pudieron ver. Vino de nuevo a la vida, Él lo dijo, volveré. Y Tomás no lo creía, pero cuando le tocó, comprobó con alegría que Jesús resucitó. Jesús volvió para estar siempre con nosotros. No nos dejó, iba a estar siempre con nosotros. Resucitó, resucitó, resucitó. Necesitaba
Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en este domingo de resurrección. Cristo vive y la muerte no pudo contenerlo, y al tercer día dice la Escritura que Él resucitó para nuestra justificación. Es un día hermoso en el cual podemos celebrar, gozarnos en la presencia de Dios y gozarnos los unos con los otros al haber entonado estas alabanzas tan hermosas para la gloria de Dios. Qué hermoso es ver a este grupo de alabanza que nos ha bendecido tanto, a nuestros niños, cómo están tomando la responsabilidad dentro de la alabanza. Hicieron un lindo trabajo, una linda presentación para la gloria de Dios. Y, queridos hermanos, vamos a hablar un poco acerca de la resurrección esta mañana. La resurrección es una cosa muy importante porque es el fundamento de nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado a los muertos, entonces nuestra fe, dice la Escritura, sería vana. Entonces vamos a ver qué es lo que la palabra tiene que decirnos en esta mañana. Damos gracias por cada uno de ustedes, por acompañarnos, por estar con nosotros y gracias a Dios también, que por este medio podemos unirnos en el Espíritu de Dios y poder alabar a Dios y escuchar qué Dios quiere decirnos a través de este mensaje. Que el Señor nos bendiga y acompáñenme en una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos bendecirte, queremos glorificarte, queremos dar a ti toda la honra, Señor, que tú mereces. Gracias por la resurrección de Cristo, el fundamento de nuestra fe, a través del cual, Señor, tú nos garantizas la vida eterna y nos garantizas un futuro extraordinario contigo por toda la eternidad. Adoramos tu nombre, Señor, y pedimos que tu Espíritu pueda hablarnos y darnos el entendimiento, Señor, danos la inteligencia y la capacidad para poder aceptar aquello que tú tienes para nosotros. Bendecimos tu nombre una vez más y entregamos este tiempo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a hablar acerca de 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver algunos versículos. Es el versículo más extenso y más profundo acerca de lo que la resurrección de Jesucristo realmente es. Cuando uno va a la Biblia y quiere ver acerca del amor, va a 1 Corintios 13. Cuando uno quiere hablar acerca de la fe, podemos encontrar eso en Hebreos, el capítulo 11. Y cuando uno realmente quiere ver acerca de la resurrección, algo profundo, algo realmente extraordinario, vamos a 1 Corintios 15. Y es donde vamos a estar hablando en estos momentos. Y creo que Dios tiene algo para nosotros esta mañana y con mucha expectativa esperamos. Cristo quiere, antes que nada, ¿no es cierto?, ser el Señor de nuestras vidas. Es bien importante el señorío de Cristo en relación a lo que es la resurrección del Señor. Y el énfasis es celebrar a Cristo. El énfasis es celebrar el triunfo que Él obtuvo en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados. Y la resurrección confirma este hecho trascendental, que Dios aceptó su paga por nuestros pecados. Él fue el Cordero Pascual, el sustituto perfecto en la presencia de Dios por nuestros pecados. La resurrección de Cristo confirma varias cosas. Una de las cosas que la resurrección de Jesús confirma es nuestra justificación delante de Dios. No justificación porque seamos buenos, no nuestra justificación porque hayamos hecho algo, sino justificados por la obra gloriosa y maravillosa del Señor Jesús. Permítame leerles 1 Corintios, capítulo 15, del 3 al 4. Capítulo 15, del 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. La ley de Dios
demanda la muerte del pecador. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús tomó en sí mismo el pecado de todos nosotros, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Y esto es motivo de celebración, queridos hermanos, porque no hay nada que podamos hacer y no hay nada en nosotros que pueda, digamos, pagar por nuestro pecado o ser aceptados por lo que somos delante de la presencia de Dios. Somos aceptados únicamente por lo que Jesús hizo, y la resurrección del Señor lo confirma. Esto es un hecho glorioso, y por eso que en este día, domingo de resurrección, estamos celebrando realmente el amor, la gracia, el perdón, la bondad de Dios para con nosotros. ¿No es esto maravilloso, hermanos? 1 Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no resucitó, fíjense la importancia de la resurrección, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. O sea, vana es nuestra fe, sería que hemos creído en vano. Dice, y aún estáis en nuestros pecados. ¿Por qué hubo esa necesidad de que Cristo muera por nuestros pecados? Realmente no hubo necesidad que lo haga, pero fue el amor de Dios para con nosotros que Jesús vino a esta tierra, por el cual Jesús vino a esta tierra y tomó nuestro lugar ante la justicia de Dios y pagó por cada uno de nuestros pecados. Este es motivo de gratitud, este es motivo de celebración. Estamos celebrando que Jesús no es un líder religioso que simplemente vivió una buena vida, sino es una persona de la Trinidad de Dios que vino a este mundo a salvarnos y a cumplir el mandato de Dios. Y después de haber muerto en la cruz, resucitó al tercer día, y por esa resurrección confirma que Él triunfó al pagar por nuestros pecados. ¿Qué más confirma la resurrección del Señor? Confirma que fue un hecho real, no es un hecho ficticio, no es una historia de hombres, no es un invento del momento que sucedió, sino que es un hecho totalmente real que sucedió en ese entonces. 1 Corintios 15, del 4 al 11, permítame leerle. Del 5 al 11, perdón, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, fíjense, 500 personas a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor. Y está hablando Pablo de su pasado y el cambio trascendental que ocurrió cuando él conoció a Cristo, de perseguidor de la iglesia a propagador de la fe. Esta es la vida de Pablo, y Pablo está testificando acá de la bendición de que Jesús resucitó de los muertos. Y hubo testigos oculares entre los apóstoles, hubo testigos oculares entre el pueblo. Y Pablo dice, hay algunos que aún están viviendo, están vivos, vayan y pregúntenles a ellos, en pocas palabras. Esto no es un cuento, no es una fábula, es un hecho histórico, es un hecho real, posible, porque es un hecho que Dios ha hecho para nosotros, la resurrección de Cristo. Los cristianos podemos creer y confirmar que Cristo vive, y la prueba más fehaciente, más real de que Jesús vive es porque vive en nuestro corazón. Y sabemos que Él está en nosotros y sabemos que Él ha transformado nuestras vidas y día a día sigue transformando nuestras vidas. Y día a día nosotros caminamos con Él. Entonces, por este hecho, nosotros sabemos que Jesús vive, por nuestro propio testimonio de lo que ha ocurrido. Si tú no conoces a Cristo y estás escuchando este mensaje, quiero darte la oportunidad durante este mensaje que puedas abrir tu corazón a Cristo y recibirle como tu Señor y como tu Salvador, porque Él vive. Él completó la obra que ninguno de nosotros pudo hacer para reconciliarnos con Dios. Él lo hizo en la cruz y lo confirma con su resurrección. ¿Qué más confirma la resurrección de Cristo?
La resurrección de Cristo confirma nuestra total desesperanza, aparte de este hecho tan trascendental. 1 Corintios 15, del 12 al 19, dice así: pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, miren lo que dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si esto no hubiera sido real, nuestra fe no vale nada. La Biblia sería un libro de historietas sin ningún significado, sin ningún fin. La resurrección pone este sello glorioso, que es una realidad, es una verdad de Dios, que nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo hasta el día de hoy. No solamente confirma nuestra desesperanza aparte de ella, sino nuestra total esperanza en ella. Jesús pagó, Dios aceptó, la resurrección lo confirma. Nosotros lo creemos. Esto es seguridad para el creyente. Gloria sea al Señor por esto. También confirma nuestro glorioso futuro que tenemos en Él. Queridos hermanos, tenemos que entender que en esta tierra tú y yo no somos más que extranjeros y peregrinos. Nuestra vida es como una niebla, dice la Escritura, que viene la mañana y cuando ya llega el mediodía ya se disipó por el calor del sol. Es temporal, es somera, es frágil. Por eso que nuestra seguridad tiene que estar en el Señor. Entonces, confirma y asegura el futuro glorioso que tú y yo tenemos en Jesús. 1 Pedro, voy a leer esta vez de 1 Pedro 3:5, dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A veces evaluamos nosotros de una forma condenativa a alguien por su personalidad, su condición, su apariencia, y decimos, esa persona no tiene futuro. Lo decimos así. Si tiene a Cristo en su corazón, esa persona tiene el mejor futuro que cualquier persona en el mundo que no tenga a Cristo. Eso es como tú y yo tenemos que ver la vida. Si tenemos a Jesús, tenemos todo. Si no tenemos a Jesús, por más que tengamos, no tenemos nada. Esa es la realidad. De ahí la importancia de una relación personal con Jesús. Y te dije hace un momento, si no conoces a Cristo, este es el momento en que puedes entregarle tu vida y tu corazón a Él. Si me escuchas, esta es mi apelación a tu corazón. Entrégale tu vida al Señor Jesús. Él murió por ti. Él te ama. Él desinteresadamente dio su vida como el Cordero Pascual, como el Cordero de Dios, y murió en tu lugar. Este es verdadero amor, esto es verdadera esperanza, esta es la verdadera obra de Dios para una humanidad perdida como la nuestra. ¿Cuál es nuestro futuro sin la resurrección? Solo hay uno, la condenación eterna. ¿Cuál es nuestro futuro dentro de la resurrección? Es la vida eterna con Dios. Cuando el gran científico inglés, especialista en elementos electromagnéticos, Sir Michael Faraday, estaba muriendo, recibió una visita de un periodista que le preguntó acerca de sus especulaciones, porque sabían que él era cristiano, entonces
quería saber algo de su fe. Y al preguntarle sobre sus especulaciones, él respondió enfáticamente: ¿especulaciones? De ninguna manera. No sé nada acerca de especulaciones. Yo estoy descansando en cosas ciertas. Y con respecto a la resurrección, estas fueron sus palabras. Dijo: yo sé que mi Redentor vive. Que sabía que su Redentor vivía. Y porque Él vive, sé también que yo viviré. Entonces, esto es seguridad. Esto es lo que Dios quiere que nos enfoquemos en. Esto es lo que realmente nuestra vida necesita, ese tipo de ancla, ese tipo de seguridad en Cristo. Jesús murió y resucitó para que estemos seguros de nuestra salvación. ¿Qué más confirma la resurrección de Jesús? La resurrección de Cristo confirma algo más. Confirma el poder vivir hoy una vida nueva. Si no conoces a Cristo, entrégale tu vida y hoy empezarás a vivir una vida nueva. Si conoces a Cristo, entonces concéntrate, esfuérzate en ver qué es lo que Dios quiere que hagas y vive para Dios. No hay mejor vida que la vida vivida para Dios. La vida vivida sin Dios realmente al final no vale nada, porque venimos desnudos de este mundo y desnudos nos vamos también. Y todo lo que logramos aquí se queda nomás. Pero en Cristo tenemos una herencia eterna. Y esto lo confirma su resurrección. Entonces confirma el poder de vivir hoy una vida nueva. Romanos 6, capítulos del 4 al 5, les voy a leer. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la responsabilidad de la resurrección. La celebración, amén, celebramos, pero después, ¿qué de nuestra responsabilidad? Si nos gozamos y tenemos nuestra seguridad en la resurrección, tenemos que andar en esa vida nueva, esa vida que Dios ha creado en nuestro corazón o que puede crear también en tu corazón. Andamos en vida nueva. Este es el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La prueba de que he experimentado la crucifixión con Cristo es que hoy tengo un definido parecido a Él. Cuando una persona viene a Cristo, Dios comienza a moldear, Dios comienza a transformar su vida. ¿En la imagen de quién? En la imagen de Jesús. Qué hermoso es esto. Qué obra tan gloriosa y tan maravillosa está haciendo Dios diariamente en nuestras vidas, conformándonos a la imagen de su Hijo. ¿Y por qué es todo esto posible? Porque Él triunfó en pagar por nuestros pecados, confirmándolo con la resurrección al tercer día. ¿Cómo tenemos que gozarnos en esto? ¿Cómo tenemos, queridos hermanos, que agradecer realmente al Señor por estas cosas? Hemos sido libertados del pecado y de Satanás para poder vivir esa vida nueva para el Señor. Y solamente es posible esto cuando Jesús es realmente el Señor de nuestras vidas. Muchos dicen de Jesús: sí, Jesús es el Señor. Y está bien, lo es el Señor. Pero la pregunta que te hago, ¿es el Señor de tu vida? Hay una gran diferencia entre que sea el Señor y sea mi Señor. Mi Señor es la diferencia, porque es algo personal, es algo cercano. Hay comunión entre mi persona y la persona de Jesús. Estamos nosotros en Cristo, y esto es lo importante y lo definitivo en la vida de una persona. Y tú puedes estarlo. Necesitamos esa vida nueva que solo Cristo nos puede dar a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, dice Romanos 14:9, para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Él quiere ser el Señor de tu vida. Tú lo necesitas a Cristo, yo necesito a Cristo, todo el mundo necesita a Cristo y Él es el Señor. ¿Qué significa Cristo, que Cristo sea el Señor? Es indisputable que es el Señor.
pero tiene que ser el Señor de nuestras vidas. ¿Podemos celebrar la resurrección sin vivir de veras bajo el señorío de Cristo? Es como celebrar la Navidad sin ser cristianos. Celebrar nos gusta, pero la verdadera celebración es cuando tú has recibido la bendición. Y la bendición se llama Jesús, la bendición se llama vida nueva, la bendición se llama perdón, la bendición es vivir bajo el señorío de Cristo. La bendición es cuando una persona entrega su vida y su corazón al Señor. Y qué mejor que este domingo de resurrección, de poder entregarle nuestra vida a Cristo. Si me oyes, querido amigo, este es el momento de salvación. Si oyes hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcas tu corazón como el día de la provocación. Ábrele tu corazón a Cristo. Este es tu día. ¿Qué más confirma la resurrección de Jesús? Confirma nuestra propia resurrección. Qué hermoso, qué bendición. Miren lo que dice 1 Corintios 15. Voy a leer unos pasajes. El versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 21, porque por cuanto la muerte, entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir? Que en Adán todos fallecimos, morimos por nuestro pecado, y en Cristo todos podemos ser vivificados de nuevo. Esa es la promesa de Dios. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, dice Pablo en el versículo 42, y resucitará en incorrupción. Versículo 23, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y aquí os digo este misterio. Dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice la Escritura, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso es lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra victoria. No es nuestra, es la victoria de Él. Él hizo toda la obra, Él es el victorioso, y en unión a Cristo nosotros también somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Esto debe darnos esperanza y debe darnos realmente esas ganas, ese anhelo de vivir para la gloria de Dios, sabiendo que aquí estamos de paso, somos extranjeros, somos peregrinos y estamos rumbo al hogar celestial. Jesús dijo, voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, ahí también ustedes estén. Ese es el fin de la salvación de Dios, estar con Dios. Dios no nos creó a nosotros para vivir nuestra vida aquí en la tierra, hacer lo que podamos y se acabó todo. No, Dios nos creó para que estemos con Él toda la eternidad. Adán y Eva nos separaron de Dios por su pecado, pero en Cristo tenemos la oportunidad de volver a nuestro Padre, de volver al hogar, de volver al Señor e iniciar una gloriosa y maravillosa vida que no tiene fin ni con la misma muerte física que podamos experimentar en esta tierra. Eso es motivo de gozo, eso es motivo de celebración verdadera y esto es lo que celebramos los que estamos en Cristo. Cristo venció la muerte, el gran grande y ineludible problema que el hombre tiene, la muerte. Jesús la venció por ti. Esta es la completa sanidad
que Cristo nos ofrece. Compró con su muerte en la cruz y con su resurrección entre los muertos. ¿Qué más confirma la resurrección de Cristo? Nuestra gran necesidad de Él. ¿Cómo debemos nosotros anhelar vivir con Cristo? ¿Cómo debemos nosotros anhelar conocer a Cristo? ¿Cómo debemos de querer que nuestra comunión con Cristo se enriquezca día a día y que Él sea quien realmente dirija nuestras vidas? ¿Quieres experimentar la resurrección de Cristo en tu vida? Quizás este sea tu día. Si no conoces al Señor, hable tu corazón y dile estas palabras al Señor. Solamente quiero que utilices estas palabras que yo voy a decir, pero que las confirmes en tu corazón. Sí, Señor, esto es lo que yo realmente quiero. Dile así a Jesús: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora, y en un acto de fe vengo ante tu presencia, sabiendo, Señor, que tú has muerto en la cruz para pagar por cada uno de mis pecados. Y, Señor, estuviste 3 días en la tumba y al tercer día resucitaste para confirmar que tu paga por mi pecado fue efectiva y fue aceptada por Dios el Padre. Señor, quiero confiar en esta obra maravillosa que tú hiciste por mí. Por lo tanto, te abro, Señor Jesús, mi corazón y te recibo como el Salvador y el Señor de mi vida. Y de ahora en adelante quiero vivir únicamente para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, hermana, si tú has escuchado este mensaje, qué bonito es poder celebrar este hecho trascendental juntos, pero no nos olvidemos de la responsabilidad de vivir una vida santa para la gloria de Dios. Y en estos días de enclaustramiento, si queremos ponerlo así, podemos gozarnos y regocijarnos de que el Señor venció, que el Señor está con nosotros y que tenemos un futuro glorioso en Él. Esto es nuestra celebración. Que Dios te bendiga. Ora conmigo. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por hablar a nuestro corazón estas verdades de la resurrección. Y queremos vivirlas diariamente para tu gloria, Señor, estas verdades. Y poder gozarnos en la seguridad, gozarnos en el perdón, gozarnos en el futuro que tenemos glorioso en tu presencia. Señor, ayúdanos a vivir en santidad, a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a poder conformarnos cada vez más a la imagen de tu amado Hijo Jesús. Que tu palabra, Señor, sea propicia a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y quien nos conforme a la imagen de tu Hijo. Es nuestro deseo, Señor. Y gracias por nuestros hermanos de la fe. Gracias por la gran familia que tenemos en Cristo. Y pedimos, Señor, que también les bendigas a cada uno de ellos. Y te lo pedimos con gratitud, con alabanza, en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén. Perdido errante
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, hermanos? Quisiéramos también hacer hincapié de algo al final de este domingo glorioso que hemos experimentado, que estamos aquí para servirles, estamos aquí para apoyarles. Si tiene alguna necesidad de oración, conéctese conmigo o escriba un email a prayer@srbible.org. Queremos también invitarles a nuestro servicio el próximo domingo a la misma hora, y vamos a estar empezando un nuevo estudio en uno de los profetas menores y queremos que no se los pierda. Estamos en sintonía y quisiéramos, como les dije, ¿no es cierto?, apoyarles, servirles. Para eso estamos acá y, por favor, si hay algo en que podamos hacerlo, contáctese con nosotros. Y puede mandar un email también a info@srevival.org. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Y ¿quién vive? Cristo vive. Y hoy celebramos la gloriosa resurrección. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.